En Paraguay existen 19 pueblos étnicamente diferenciados, con historias, culturas y lenguas propias. La Constitución Nacional garantiza el respeto a las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. En el marco de los 10 años de la promulgación de la Ley 3231/07, que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena, como grupo de seguimiento a la educación indígena, recreamos los momentos para la construcción de una ley de educación escolar indígena. Fue larga la lucha de los pueblos indígenas para contar con una ley que garantiza el respeto y el valor de la educación indígena, acorde a los derechos, costumbres y tradiciones de cada pueblo a fin de fortalecer nuestra cultura y participar activamente en la sociedad. Ya en los años 70 se inicia un proceso de discusión, de reflexión, talleres, reuniones entre los indígenas y los indigenistas. Dentro de este proceso se realizó un encuentro de educación indígena en Mariscal Estigarribia en el año 1974 para discutir el tema de educación escolar indígena y qué tipo de educación indígena se quería. Era 1974, donde el Departamento de Misiones de Conferencia Episcopal Paraguaya convoca un encuentro en el Chaco. Por primera vez, justamente se trató un asunto muy importante, educación indígena desde perspectiva de los mismos pueblos indígenas. Ahí prácticamente era el primer arranque, independientemente, hace años Iglesia estaba acompañando a los pueblos indígenas y por supuesto aquella época era muy difícil hablar de una educación propia indígena, era simplemente una escolarización estilo nacional. Pero justamente este hito de 1974 era un arranque muy interesante. Y a partir de esta fecha, más o menos 86, se realizó otro encuentro nacional de educación indígena y así sucesivamente año tras año. En este proceso fue muy importante la participación y el protagonismo de los pueblos indígenas, líderes políticos y religiosos, maestros y docentes indígenas. Si no fuera por el protagonismo de los mismos pueblos indígenas, yo creo que hoy en día no tendríamos la ley. Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando era cuestión de constituyente, cuestión 91-92. Impresionante cómo se estaban movilizando los pueblos indígenas. Sí, asistía a muchas reuniones de todos profesores de distintos lugares, porque no solamente en la región oriental, también de occidental. Teníamos reuniones anual. En una de las reuniones que estuvo en una de las comunidades, fue que se eligió quiénes serían lo que decían los defensores de un pueblo. Y allí fue que se eligieron 2 de la región oriental y 2 de la región occidental. Y yo fui una de ellas, pero fui como suplente, pero al final era como si fuera yo la misma titular.
Allí fue que empecé a analizar todo junto con todos los profesores, porque éramos todos profesores. No profesores, vamos a decir que eran profesores profesionales de la ciudad, no, eran profesores que venían de la comunidad y que eran profesores que sentían lo que sucedía en esa comunidad. Y allí fue que, pensando por mí misma, dije que era necesario que nosotros entremos para esa ley de la Constitución y que teníamos que pelear. Y así fue que ganamos esa batalla. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo encuentros, se los preparó, eligieron sus representantes, sus suplentes, para poder estar el constituyente. La misma cosa era con los procesos educativos, que se presentaba, MEC prácticamente rechazaba estas propuestas porque decían no quieren tener Estado dentro de otro Estado, ¿cómo es posible que quieren tener una educación propia los indígenas si es una educación nacional? Entonces eran luchas bastante grandes. Cuando llegó cuestión famoso estatuto docente, que realmente era bastante perjudicial para los pueblos indígenas porque exigía una preparación, habilitación de docentes indígenas. Y en aquella época había un montón de indígenas enseñando, pero no tenía suficiente preparación como formación docente. Eso también demovilizó a los pueblos indígenas que empezaron a buscar una especie de la ley. Y entonces empezaron famosas discusiones por la cuestión de la ley de educación indígena. A pesar de la negativa de la comisión organizadora de la reforma educativa para incluir las propuestas indígenas, las luchas continúan por una educación con enfoque indígena. Alrededor de 100 maestros indígenas de todo el país, líderes religiosos y políticos, llegan al Ministerio de Educación y solicitan al entonces ministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos, entre otras cosas, la elaboración de una ley de educación indígena para cumplir con los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Cada vez se va intensificando la necesidad de contar con un marco legal para responder al sistema educativo indígena. En el año 2000 va tomando más fuerza cuando ya más organizados los pueblos indígenas, se hizo el primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas en el 2001. En el 2003 ya se presentó una propuesta, un proyecto borrador, la cual que crea la Dirección General de Educación Indígena. En el mismo año nace el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena, con 20 representantes indígenas de las dos regiones, oriental y occidental. Organización encargada de presentar el anteproyecto de ley de educación indígena al Congreso Nacional. Y se conforman los grupos. Para crear la ley de educación indígena era necesario que se trabaje y que trabajen los propios interesados. La ley de educación indígena no puede crearse con otra gente que no son los propios interesados, que son los que tienen que poner todos los elementos para que esa ley pueda salir, para que esa ley se pueda conformar y se pueda articular. Cuando el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena se encontraba en plena reunión de estudio y análisis del borrador del anteproyecto de ley de educación escolar indígena, el 11 de marzo del 2004, el diputado nacional Óscar González Draquefort presentó al Parlamento el proyecto de ley. El mismo constituye una copia de ley que se trabajó en el taller de consulta. Tenemos conocimiento que usted presentó este proyecto al Parlamento Nacional. Nos gustaría saber, como pueblos indígenas, qué es lo que te motivó para presentar este proyecto al Parlamento Nacional. Bueno, en realidad esto lo han estudiado los propios
en este caso las propias organizaciones indígenas. Yo solamente fui un instrumento como para poder presentar en aquel entonces ese proyecto, y fundamentalmente motivado también por lo que representa justamente la cultura, lo que representa justamente la idiosincrasia, por lo que representa justamente esa comunidad que tiene su propia organización, que tiene su propia estructura, y que lo ideal es mantener a través del tiempo toda esa riqueza cultural que tienen las comunidades indígenas, las diferentes comunidades indígenas en la República del Paraguay. Durante el proceso de tratamiento de este proyecto de ley y durante el estudio en distintas comisiones a este Parlamento, ¿hubo dificultades? Algunos colegas se pusieron, están de acuerdo. ¿Cuál es el proceso durante el tratamiento de distintas comisiones? Mira, yo lo que te puedo decir es de que gratamente me ha sorprendido la reacción en aquel entonces de los colegas, en el sentido de que hubo un acompañamiento muy importante y un interés de parte de los diferentes actores aquí en el Parlamento, incluso sin mayores inconvenientes, pero dentro de un buen estudio se ha podido sacar adelante, y hoy día es una ley que ojalá, como te decía al principio, podamos ir cumpliendo, y a los 10 años existen situaciones, existen aspectos que realmente llaman la atención, en el sentido de que no se ha llegado a cumplir el objetivo dentro de su verdadera pretensión. En el proceso de presentación habían dos posturas: por un lado el que apoyaba la ley de educación escolar indígena y otro que se oponía, argumentando que no hubo consulta y que no era necesaria una estructura más dentro del MEC. Como organización del grupo de seguimiento, como dirigentes también, tuvimos la capacidad del diálogo, de poder convencer a varios hermanos indígenas que se opusieron también, fundamentando que no hubo una consulta previa e informada, lo cual se hizo. Nosotros como grupo de seguimiento hicimos socializaciones, el diálogo, la capacidad de diálogo, de sentarnos con nuestros hermanos para poder llegar y consensuar con un acuerdo. Y habían dos tendencias entonces en el ministerio. Había gente que decía no es necesaria una ley, nosotros tenemos el compromiso de atender a todos los paraguayos con la obligación está establecida en la Constitución Nacional, porque una ley, una estructura más no es necesaria. Y otros sosteníamos que sí iba a ser muy valioso contar con una ley que visibilice la cuestión de la educación indígena. Y de hecho creo que significó un aporte, ¿verdad? Significó un aporte, aunque percibo que muchos esfuerzos que se iniciaron no se continuaron. No contentos con el proyecto de ley que fue presentado por el diputado Drakeford, las diferentes comisiones del Parlamento, los maestros, líderes religiosos y políticos trabajaron sobre la modificación de algunos artículos. Sin embargo, ya no incluyeron ninguna modificación. En este proceso de búsqueda de una ley de educación escolar indígena, fue muy importante el acompañamiento de las organizaciones como la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, CEP, Dirección General de Educación Escolar Indígena, MEC, y el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena y el apoyo técnico y financiero de UNICEF. Los antecedentes de los pueblos indígenas, que tiene que ver con su lengua, que tiene que ver con su cultura, que tiene que ver con la vida cotidiana de los pueblos indígenas, y también tiene que ver con todo el caminar de los pueblos indígenas. La ley nació con esas características. Es político, es jurídico y es también pedagógico. Lo indigenista más bien era un puente para alcanzar nuestra meta.
En cada reunión existían los por ahí, los abuelos y las ancianas. Más bien en esas reuniones siempre su petición era de que tenía que ser, aunque haya la educación, que no tenía que fundirse un pueblo o una nación, porque siempre ellos consideraban que éramos nación y somos naciones. Pero como ellos dicen, que no se pierda, que estudien, que alcance la misma capacidad que tienen los blancos. La verdad que en distinto idioma se lo considera a los no indígenas. Entonces ellos decían que ellos aceptan la educación, pero que no sea borrado de ellos entre su educación, que no se pierda su identidad y su cultura. UNICEF Paraguay tiene como misión principal apoyar al país al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Y uno de los grupos de niños y adolescentes más excluidos en el país son los niños y niñas indígenas. Entonces, ese fue el motivo por el cual UNICEF se comprometió muy seriamente en este proceso, y porque vimos que el derecho a la educación era de hecho un primer paso para acceder a todos los otros derechos en ese contexto en el cual se planteó esto, ¿verdad? Que fue alrededor del año 2000. Los pueblos indígenas vieron que ese era el camino, y lo que nosotros quisimos fue apoyarles para empezar ese camino de ir conquistando cada vez más derechos para los niños y niñas. Entonces empezamos nuestro trabajo con todo el proceso de abogacía para la aprobación de la ley. Las modificaciones realizadas por el grupo de seguimiento fueron entregadas al Parlamento, pero no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, de diciembre de 2006 fue aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados. En septiembre, luego de muchas reuniones, el anteproyecto fue presentado en audiencia pública en el Parlamento Nacional. El 31 de mayo del 2007 fue sancionado por la Cámara de Senadores, sanción ficta, sin modificación. Ese mismo año, 29 de junio, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Esta ley garantiza en primer lugar el respeto a los procesos propios de enseñanza y aprendizaje de los pueblos indígenas, así como el acceso diferenciado a una educación escolarizada como una articulación de los dos sistemas de enseñanza, el sistema indígena y el sistema de la sociedad nacional, fortaleciendo los valores de cada cultura. Artículo 5, inciso C. La aplicación de la Ley de Educación Escolar Indígena se inicia en agosto del año 2008 con el decreto número 50/08, con la instalación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena dentro de la estructura del MEC. En el año 2009 se realiza el segundo Congreso de Educación Indígena convocada por el MEC con el lema avanzando en la construcción de una política educativa desde y para los pueblos indígenas del Paraguay en Cerrito, Presidente Hayes. Realmente los 10 años de esta ley tienen muchos aspectos positivos que recalcar, ¿verdad? Y quiero mencionar algunos hitos que a mí me parecen fundamentales, y estos hitos representaron un poco la hoja de ruta para nuestra dirección general y todo lo que trabajamos en este proceso de educación indígena. Y uno de los puntos puede ser el segundo Congreso Nacional
y ahí se han analizado varios de los puntos que, bueno, hasta ahora lo estamos trabajando y seguiremos trabajando y que nos parece fundamentales. Se hizo el segundo Congreso Nacional de Educación Indígena. Entonces también ustedes como grupo de seguimiento, nosotros como la Iglesia, tuvimos mucho que aportar de trabajo a los tres. MEC, CONAPI y Grupo de Seguimiento. La Ley 3231/07 obliga al Estado en el reconocimiento de la identidad de los procesos educativos, de la formación docente y de la participación indígena en todos los niveles y espacios que hacen a la escolarización indígena. En el año 2010, basado en los antecedentes de la Ley 3231/07 y otras leyes similares como el Convenio 169 y la Ley 904/81, la Dirección General de Educación Escolar Indígena, conjuntamente con los miembros de los pueblos Paitahuitena y las autoridades de los municipios y el gobierno departamental, construyen el programa de formación docente intercultural plurilingüe, profesionalización docente del pueblo Paitahuitena. Las propuestas de formación docente está basada en la cultura del pueblo Paitahuitena con alta exigencia académica, de manera a valorar su propia identidad étnica cultural. Por resolución número 19.608 de fecha 22 de octubre del 2010, el MEC aprueba el proyecto de reglamentación de la Ley 3231/07 y se conforma un equipo técnico como instancia encargada de analizar, acompañar y evaluar el proceso de consolidación del referido proyecto de reglamentación. El 30 de diciembre del 2011, decreto 8.234, por el cual se reglamenta la Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Es importante resaltar que este proceso del estudio para la aprobación de la reglamentación de la Ley 3231/07, el grupo de seguimiento y la CONAPI desde un principio insistieron para que la aprobación de la reglamentación sea por vía decreto presidencial. Mango. Era. La comisión, conformada el 3 de febrero del 2012, es la instancia de participación indígena que tiene como objetivos delinear estrategias y acciones para la instalación de la estructura y coordinar con el equipo administrativo y pedagógico de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Para lograr la instalación de la estructura de la Ley 3231/07 y su reglamentación según decreto presidencial número 8234/11. El 18 y 19 de junio del 2013 se realizó el primer Seminario Nacional de Currículum con el lema Avanzando en la construcción de currículum propio desde los pueblos indígenas del Paraguay, en el ex Seminario Metropolitano de Asunción. En diciembre del año 2013, el MEC firmó una carta de compromiso para la implementación del Plan Educativo Plurilingüe desde los pueblos indígenas del Paraguay. Dicho plan fue trabajado por un equipo interinstitucional integrado por la Dirección General de Educación Escolar Indígena, la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena y el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena con el apoyo de UNICEF. En este caminar de los 10 años de la Ley de Educación Escolar Indígena, como grupo de seguimiento somos testigos de los avances, así como también de los desafíos. Muchos fueron los logros en este proceso de construcción de una educación específica y diferenciada. El otro logro importante tiene que ver con todo lo que es la conformación de las asambleas, de los consejos de área
y por último el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, ya instalado en este momento con los 19 pueblos que existen en el país. Los pueblos indígenas que están representados a su pueblo en el Consejo Nacional están siguiendo para poder llegar a lograr el más esperado del pueblo indígena sobre el funcionamiento total de la estructura de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Y este es lo que muchos pueblos indígenas esperan para que alguna vez la educación indígena sea mejorado y que ellos sean protagonistas de su propia educación en coordinación la educación nacional de la República, ¿verdad? Esta ley también abre esas oportunidades a todos los pueblos indígenas en tema de educación escolar. Pero hay que ver también el espíritu de esa ley 3231 que nos dice en sus primeros capítulos de que sí existe la educación indígena y el Estado debe garantizar esa educación propia en todos los niveles del sistema educativo. Lo primero es fortalecer la identidad, el idioma y la cultura de cada pueblo indígena. Y la segunda parte es un poco hacer la diferenciación de los programas de estudio en nuestra lengua propia y eso cómo podemos articular en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, es muy importante y muy buena esta ley en cuanto a fortalecimiento cultural de nuestros niños y adolescentes futuros. También hay que recordar otra vez que lo mucho que se luchó para que realmente la educación indígena tenga su participación activa, que haya representantes de los consejos que vaya a delinear la política educativa indígena. Por intermedio de la Ley 3231/7 que nos permite seguir hablando en nuestro propio idioma y escribir también en nuestro propio idioma. Y todos los que pierden sus idiomas, también la ley da la oportunidad para recuperar su propio idioma. Y que nosotros como pueblo POM, los chicos también están ya empezando a educarse y de manejar los vocablos del pueblo POM, porque tenemos nuestros vocablos del pueblo POM y los alfabetos también del pueblo POM. Tenemos algunos materiales también que estamos utilizando ya en aula con los niños, desde el primer grado hasta el tercer grado estamos utilizando. Después hay un proceso, yo creo que de construcción, ¿verdad? Ya aprobada la ley, ya instalada la dirección, la pregunta era, bueno, ¿y qué se hace ahora? ¿Qué hacemos ahora? Técnicamente, ¿cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que más nos conviene a las comunidades que son pequeñas, que son diversas, que hay muchos idiomas? Y ahí UNICEF lo que hizo fue contactar con otras oficinas de UNICEF en la región, con el foro permanente, con profesionales indígenas, y ahí hicimos un intercambio muy rico, ¿verdad? En donde miembros del grupo de seguimiento, de la Dirección de Educación Indígena y algunos docentes fueron a otros países a ver las experiencias exitosas de educación indígena, y también profesionales indígenas que vinieron al país en diversas oportunidades para intercambiar, para capacitarse mutuamente y para generar esas ideas nuevas que había que implementar a través de la Dirección de Educación Indígena, ¿verdad? Un área muy importante también fue la construcción de capacidades, ¿verdad? Es decir,
en las áreas que veíamos que era necesario formarse, ¿verdad? Se fue buscando la manera de generar eso. Y una experiencia reciente, y creo que una de las más valiosas, que es como el último peldaño al cual se llegó de manera también de un trabajo conjunto que hicimos, fue el diplomado en educación indígena intercultural acreditado por la Universidad Católica, en donde 29 docentes que fueron elegidos por sus pares, ¿verdad?, en las diferentes comunidades, accedieron a este diplomado que tuvo un programa específico. Yo creo que los mejores docentes del país estuvieron ahí al servicio de estos alumnos indígenas, profesionales indígenas también, y una dinámica y un programa especial diseñado para las necesidades que se dieron en educación indígena, ¿verdad? Otro logro importante fue la realización del primer Congreso de Educación Indígena del Pueblo Com, el 16 al 18 de marzo de 2016, con el lema Avanzando hacia una educación propia, específica y diferenciada con Misñayas Nacta. La Ley 3231/07 obliga al Estado paraguayo a proveer recursos necesarios para el buen funcionamiento de la educación escolar indígena, tanto para el funcionamiento de la estructura de la educación escolar indígena, el Consejo Nacional de Educación Indígena, los consejos de área y las asambleas indígenas, instancia de participación de los pueblos indígenas, como así también para la elaboración de materiales propios, diseños curriculares de acuerdo a cada pueblo, y la formación y capacitación docente, como establece el artículo 8 de la Ley 3231/07. Entonces, estas dos instancias tienen que funcionar muy bien, y para que estas instancias funcionen muy bien, significa tener presupuesto, significa que las autoridades departamentales, llámese gobernadores, intendentes, coordinaciones departamentales, entiendan el real significado de esta ley y que esté en su agenda de gobierno esta ley, y que los pueblos indígenas son los principales protagonistas en esta cuestión. La voluntad política, el afán de contribuir en ciertos aspectos del desarrollo se refleja en el presupuesto, en la forma como se hace el presupuesto. El instrumento que tiene el Estado para cumplir con sus políticas es el presupuesto. Y es ahí donde se tiene que realmente reflejar la importancia que se da al tema de la educación indígena. Entendemos de que faltan recursos, de que esos recursos que se han destinado fundamentalmente queda dentro de la estructura de la Dirección de Educación Indígena y no llega a cabalidad muchas veces allá a la base, a las diferentes comunidades, a los diferentes pueblos indígenas, y que pongamos nuestro empeño de que nos ayudemos entre todos en el sentido de venir, reclamar, proponer, y a partir de ahí también para que nosotros podamos cumplir cabalmente con nuestro objetivo como representantes del pueblo. Y bueno, el gran desafío de esta ley de educación indígena es un poco ya ir trabajando, luchando, haciendo el encuentro para la elaboración de currículum propio de cada pueblo. Eso es, estamos en mira a ese desafío para que realmente sea eficaz y que sean implementados en 100% la ley de educación indígena, y también luchar siempre en cuanto al presupuesto para la educación indígena, que es necesario, es fundamental para que realmente implementemos, como dice la ley 3231. En todo este proceso fueron importantes los aportes de los miembros del grupo de seguimiento a la educación indígena, que tiene como objetivo velar y contribuir en el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a una educación escolar indígena. César era Antolino González Martínez, ella siempre seguía el grupo de seguimiento de educación indígena.
Hagan pero lo mitad lucha. Ese pecado uñemo añeteco cotembiapo. Hoy cotemeba ore como indígena con educación por entero burecoa. Era en grupo seguimiento. ABI, orero, ya pues como indígena, lo ya pues ley de educación indígena. Eres para ya porque orero y coteme con ley educación indígena, lo hipota imbarete, jaonemo añete. Porque upearu pibe, ore ABI, ore familia cuera, oía, y imbarete jamás. Eres para lo hipota imbarete porque orereco. Ore ñe, ore salud, unía imbareteta, upecharupi, acuecuaco educación forma. Oñe forma lire, cuaco, grupo, seguimiento. Está en mitad ñeja, hoy cuapona, jamás cuaco tembiapo, manapaco, grupo seguimiento, hoy. Grupo seguimiento lo pide lo mitad y ya tú oño mongueta o monbe uyope va esa pa icatu va esa panda icatu ha pesar upina cuaco grupo seguimiento siempre oye segui ha upea cuape abei hoy que na ley de educación va ley de educación orero forma orera moy ore yarui orero guacuera, cuña caraita cuayacuera, upearu pibe imbarete cuaco ley de educación indígena. Da epetein te oyerurea pues. Pea enterovetea indígena no imean vive oyerure porque upearu pibe mante ore imbareteta. Abei imbareteta ore familia cuera, roicoyeta como mbua roye cuajanwa. Como y catu ore gente ayoreo cuera como ayoreo oye cuajama upesar upina cuaco tembia poro ya po oño dive paja siempre lo hipota imbarete imbarete de jamamba roicoteme por más que sea ore indígena o falta ini ore bebiru y catu jamás sea oñimo barete cuaco tembia po lo ya po pora jamás ABI, ore en Villocuay cuera, hoy eva jera consejo cuera, anda que tuyo cue virune, pesar upiro y cote con acotembiapo, hoy manteana, rogerure yeu y catuama, se royapo pona con acotembiapo. El Estado paraguayo, a través de los organismos correspondientes, tiene la obligación de proteger y hacer cumplir el derecho a la educación específica y diferenciada, bilingüe o multilingüe. Está garantizada por la Constitución Nacional, la Ley 3231/07, la Ley 234/93 y otras leyes nacionales e internacionales. Los niños y niñas y jóvenes indígenas tienen derecho a una educación intercultural donde se articulan dos sistemas de enseñanza, el indígena y el nacional, a fin de fortalecer su propia cultura, lengua y artesanía y otras manifestaciones culturales de cada pueblo, además de acceder a los códigos, las tecnologías y los conocimientos generales del sistema educativo nacional. Picha, eche, poco, preco, munombu, aperupi, tapu, embeji, yuya, baku, rupi, picha, echepe, kutu, deko, mo'o, krumi, uru, gatu, baku, rupi, gongano, krumi, ache, rekotu.